proselitismo o simplemente falta de fe. En los últimos tiempos he escuchado hablar bastante en la iglesia de que hay que evitar el proselitismo. El proselitismo es como un mal que desvirtúa la evangelización. Y se nos ha enseñado que evangelizar no es hacer proselitismo. Al mismo tiempo, venimos escuchando que no queremos convertir a nadie. Y en diferentes encuentros y eventos eclesiales, donde también tomamos contacto con la cultura y con las poblaciones del mundo entero, se ha escuchado decir a prelados importantes que no los queremos convertir, que no los queremos hacer católicos. Y muchas veces se ha dicho que no queremos hacer proselitismo. Les soy sincero, cuando empecé a escuchar esta prédica sobre el proselitismo, la verdad que no le presté ninguna atención. Absolutamente la descarté. Porque comprendí, al escuchar el tono y la argumentación, y también al ver quién la decía y desde dónde se decía, que era una cuestión política. Se entendía proselitismo en un sentido de la praxis política, de quien intenta forzar a otro a hacerse adepto, con malas prácticas, con violencia, con extorsión, con amenazas, con engaños, con tal de ganar un adepto cualquier cosa. Y estoy seguro que eso no ha estado nunca en la mente de los apóstoles, de los santos, de los misioneros y de los grandes evangelizadores de la iglesia. Aunque siempre pudo haber errores y desviaciones, y también tenemos como una cultura eclesial, una intracultura eclesial últimamente que nos gusta, parece que nos regodeamos en encontrar los errores del pasado, pedir perdón por ellos como si nosotros no tuviésemos ningún error en el presente ni hacia el futuro, y descargar una diatriba y una condena del pasado de la iglesia, ¿no? Y si alguna vez hubo una actitud proselitista en un sentido de mala praxis política en el anuncio del Evangelio, pudo haber pasado, pero seguramente no ha sido la mayoría del ejercicio de los misioneros, de los santos, de los apóstoles, extorsionar, engañar, meter miedo, presionar. Pero como hoy no queremos convertir a nadie, y como parece que toda presentación de Jesucristo que sea fervorosa, que tienda a cierta radicalidad, que no sea diet, light, bajas calorías. Cualquier presentación de Jesucristo que sea contundente, que invite a una profunda conversión, parece que la entendemos como una agresión,
como una falta de respeto a los demás. Cuando escuché esta prédica que viene escalando sobre el proselitismo, recordé rápidamente que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, se usa la palabra, el singular, proselitus, prosélito. ¿Quién es un prosélito? Un pagano convertido al judaísmo. En relación con el verbo griego proserchomai, que significa acercarse a. Y es alguien que ha salido de su fe pagana y ha encontrado en el judaísmo, en la religión del único Dios verdadero, en la alianza, en la Sagrada Escritura, el camino para su vida. Y un prosélito entonces, aunque permanecían algunas limitaciones jurídicas, se incorporaba a la fe judía y a la práctica cultural por la circuncisión, por un baño de purificación, al estilo de nuestro bautismo, y por un sacrificio ofrecido en el templo. Y se lo consideraba un recién nacido, como se decía de los bautizados cristianos, un neófito, alguien nuevo en la fe. Y se alegraban de que hayan descubierto la fe. A ver, ¿acaso nuestros hermanos judíos hoy no se alegrarían si un cristiano renunciara a su fe cristiana y se volviera hacia el judaísmo? Un musulmán no se alegraría si un hermano judío se convirtiera a la fe en Alá. Y así podría seguir dando ejemplos. ¿Y por qué nosotros los cristianos católicos tenemos que tener vergüenza de que alguien descubra en Jesucristo el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué tenemos que pensar que es faltarle respeto a otros anunciar nuestra fe con caridad? Que Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué no decir con fervor y compasión apostólicos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres y que en Él se encuentra la plenitud de la salvación? Yo no creo que el problema de la iglesia sea el proselitismo. Yo creo que el problema de la iglesia es la falta de fe. Y me animo a decir con temor y temblor que cuando uno a veces escucha lamentablemente a algunos prelados hablar y expresarse por encumbrados que se encuentren sus eminencias y sus excelencias en la vida de la iglesia, uno a veces piensa: Dios mío, ¿tendrán fe? ¿O la habrán perdido? O quizás me equivoco. Sí, ese proselitismo de mala praxis política que actúa por el miedo, por la extorsión, por el engaño, por la coacción, quizás esté presente en la iglesia. Proselitismo quizás sea no querer convertir a nadie, quedar bien con todos
no tener ninguna palabra de oposición a nadie, ni a otras religiones, ni a los poderes de este mundo, y ir diluyendo la persona de Jesucristo, que Jesucristo vaya desapareciendo inclusive de nuestro testimonio, de nuestra pasión apostólica. Quizás ello sea proselitismo, el proselitismo de los que están en contra de la fe en Jesucristo y en contra de la iglesia, que se ha infiltrado en la iglesia y que a través de miembros de iglesia termina expresándose el proselitismo del mundo en contra de Jesús. Ese proselitismo sí creo que peligrosamente se ha infiltrado en la iglesia. El proselitismo de intentar suplantar a Jesucristo. Y entonces ahora ya no hace falta convertir a nadie a Jesús, pero sí hace falta encargarse de la casa común, de la cuestión ecológica, de la cuestión climática, que empieza a tomar casi ribetes de una nueva religión o religiosidad paralela, casi un ambientalismo esotérico, que no digo que no haya que encargarnos de ese tema y que no pueda entrar dentro de lo que es la reflexión del magisterio social de la iglesia. Pero dedicarnos a esto y descuidar la fe en Jesucristo, dedicarnos a cuidar la casa común y olvidarnos de la vida eterna. Proselitismo quizás sea engañar a los creyentes diciéndoles que como Dios es amor, sí o sí nos salvamos todos. Y ya no hace falta arrepentimiento, conversión, cambio de vida, configurarnos a Jesucristo, que Jesucristo, su mente y su corazón estén en nosotros. Proselitismo tal vez sea seguir cediendo a las presiones de aquellos que son progresistas y que quieren cambiarlo todo. Proselitismo mundano dentro de iglesias es seguir manoseando, toqueteando la revelación, el depósito de la fe, la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, queriendo acomodarlo todo, poniendo inclusive a veces al magisterio por encima, como si el magisterio se tuviese que poder a juzgar qué partes de la Escritura o la tradición apostólica hay que dejar de lado y cuáles hay que continuar, como si el magisterio pudiese ponerse a discernir si esto culturalmente hay que seguirlo sosteniendo o no. Un magisterio por encima del depósito de la fe. Sí, creo que al final tienen razón. Hay mucho proselitismo. Proselitismo mundano. El proselitismo de la tentación demoníaca, que se ha infiltrado hasta en las cúpulas más altas de la vida de la iglesia. Proselitismo que intenta cancelar a Jesucristo. Pero como esto no se puede hacer siendo uno un hombre, una mujer de iglesia, entonces a Jesucristo lo dejamos tranquilo y lo suplantamos. Otra iglesia donde la revelación no sea tan importante y donde las cosas podamos decidirlas más nosotros que Dios y podamos nosotros adecuar a Dios a nosotros. No nosotros convertirnos a Dios, adecuar a Dios a nosotros. Proselitismo donde todo grupo de derechos modernos, liberales, a veces también con degradación moral, ética, como están de moda, como
están instalados, muy bien. Suplantamos con una fraternidad de hermanos, donde todos nos acogemos y donde el padre no puede decir nada. El padre de la familia ha sido silenciado y los hijos se dan su ley propia. Sí, claramente hay mucho proselitismo en la vida de la iglesia. El proselitismo de los que probablemente ya han perdido la fe. Realmente es un tema muy desagradable y muy difícil de dialogar. ¿Dónde ha quedado el fervor apostólico y el celo misionero? La necesidad de la iglesia de anunciar a Jesucristo y de proponer la conversión a Él. ¿Dónde han quedado las sanas y caritativas inquietudes de la iglesia que como buena madre se preocupaba de tantos varones y mujeres de su tiempo en todas las épocas que ponían en riesgo su salvación eterna al rechazar o al desconocer a Jesucristo? Ahora parece que tenemos otros accesos a la salvación que no es Jesús. Si cuidas la casa común, si no discriminás a nadie, si sos prolijo y reproducís las cartas de intenciones de los organismos globalistas, podrás tener salvación. Salvación mundana seguramente. Salvación divina sin Jesucristo, sin Dios. Nos daremos nosotros mismos la salvación. Aquella insistencia de la nueva evangelización. Inclusive las buenas intenciones de la primera comunicación que el Papa Francisco nos ha dirigido en Evangelii Gaudium. La alegría de anunciar el Evangelio a todos y transformar toda la iglesia para que sea una iglesia misionera, parece que han quedado ya en el olvido. El proselitismo del mundo está logrando que la Iglesia Católica, o que muchos católicos y encumbrados, se conviertan al mundo y Jesucristo sea suplantado por una falsa apariencia de catolicidad. Proselitismo, sí, abundante, cargado de infidelidad y de pecado, de tentación y de abandono del Señor Jesús. Acuérdate de Jesucristo. Me imagino que la tarea que tendrá por delante la iglesia en el futuro próximo, si realmente no quiere agudizar esta crisis como nunca antes la había vivido, hasta límites casi de agonía y de estar moribunda, la iglesia va a tener que restaurar. Disculpen que use este verbo que parece tan recalcitrante, conservador. Restaurar. Restaurar la fe en Jesucristo. Restaurar la catolicidad.
no es un problema de proselitismo, es un problema de falta de fe. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.